Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un abrazo para todos. Estamos desde aquí, desde Caracas, Venezuela. Mi nombre es Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello y agradecido con el comité organizador de la 11ª Jornada Interamericana de Dirección y Liderazgo Escolar por haber permitido nuestra participación en este evento, que como vemos se va a centrar en la intervención que ocurrió en el sistema educativo venezolano en los meses que ya llevamos de pandemia, especialmente lo referido a lo que fue el cierre del año escolar 2019-20 y lo que fue todo el transcurso del año escolar 2021. Para este año escolar 21-22, estamos ahorita aquí en Venezuela con receso de vacaciones hasta la primera semana del mes de enero. Ha habido una suerte de cambios ahí sobre el particular, pero no hablemos aún de ello porque son procesos que están en desarrollo. La bitácora que traigo son 5 puntos, no van a ser muy largos tampoco, porque realmente son más bien de apoyo y son para que tengamos claro qué es lo que vamos a trabajar. Principalmente el primer punto lo tenemos muy resumido porque lamentablemente los venezolanos y más los venezolanos en educación tenemos que constantemente estar recordando, señalando, vinculando la lamentable realidad que estamos viendo en este país nuestro. Evidentemente eso nos va a llevar a este segundo punto, que es la identificación de los resultados en educación, y estos dos puntos, términos contextuales, nos llevarán entonces a tener la noción de cómo fue la intervención durante todo el ciclo pandémico, que no hemos culminado, estamos en una fase de persistencia aún de la pandemia aquí en Venezuela, y en términos de lo que es el sistema educativo, tenemos algunas líneas de una aproximación ahí rara de una incorporación ya un poco más presencial a las aulas de clase, pero aún no termina de ser completa. Y bueno, los aportes que desde nosotros en la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello consideramos que debemos seguir tomando en cuenta para un retorno seguro, y unos punticos de conclusiones que nunca están de más trabajar. Venezuela lamentablemente sigue viviendo y sigue experimentando en su carne un modelo de gobernabilidad específico que, como lo tenemos aquí arriba, se desliga o tiene poca relación con lo que se pueden estar viviendo en otros países de la región. Lamentablemente para nosotros, quienes estamos en Venezuela, como lo podemos ver acá, el ciudadano es el recipiendario, es el receptor de un proceso muy extraño que comienza con esta figura de unión entre lo que vendría a ser un funcionario electo, entendemos por elecciones legítimas, como es el presidente de la República, que pretende o busca una conexión directa con lo que desde el gobierno de Venezuela se le denomina el poder popular. Esto como una suerte de bloque que trabaja en conjunto y que trabaja unido. De aquí se desprende el control que se realiza desde la presidencia de la República, de los otros 4 poderes públicos que tenemos definidos en la educación, y que lamentablemente tiene un filtro aquí en el intermedio, que son el componente armado. Lamentablemente Venezuela en este momento no está viviendo uno de los mejores momentos en su institucionalidad política, y que nos ha ido llevando pues a entender o a poco más, poco menos, ir desplazándonos de esta otra cuestión que les traigo acá, que realmente es la que tiene que ver con lo que podemos entender por otros autores como Robert Dahl de lo que es la democracia, porque realmente la democracia sucede cuando las aspiraciones y necesidades del ciudadano están por encima de la comunidad y del Estado, siendo nosotros los ciudadanos venezolanos los detentores de la soberanía. Evidentemente siempre vamos a estar por encima del resto de las necesidades sociocomunitarias y obviamente de la acción del Estado. Lamentablemente en Venezuela, como lo vemos acá, la ecuación está total y absolutamente invertida. Si ustedes me dijeran que el modelo va bien, pudiéramos decir que estamos todos felices, y que esta dura radiografía de la realidad venezolana estaría demostrando que, bueno, que
que vemos un grupo cada vez más grande de ciudadanos de este país que no estamos de acuerdo en esto, pero lamentablemente los resultados no son los mejores. Esto es más o menos el número, y aquí puede sonar triste decirlo, pero en Venezuela no tenemos instancias que estén certificando absolutamente nada. No se están certificando resultados en educación, no se está certificando calidad educativa, mucho menos estamos certificando cantidad de venezolanos que estamos en Venezuela y cantidad de venezolanos migrantes, produciéndose en consecuencia unos resultados ahí que vienen producto de estimaciones estadísticas, como la que pude realizar yo para este trabajo, porque lo tenemos que aclarar, en Venezuela estamos alrededor de unos 27 y largos millones de venezolanos, podríamos decir en números redondos unos 28, pero de los 33 millones que deberíamos estar aquí, que nos está implicando que casi 6 millones de venezolanos estén fuera de Venezuela, que sean los venezolanos migrantes, y que nos están convirtiendo lamentablemente en una de las diásporas más grandes del mundo, la más grande de América Latina y la segunda solo ganada por la de Siria, que es una guerra. Evidentemente eso nos está dejando una lectura que tiene que ser siempre buena. Aunque nos duele, estos hermanos venezolanos que no están aquí adentro, la gran mayoría de los venezolanos seguimos estando acá. Y cuando esto lo picamos por los grupos de edad que aquí estamos viendo, de la población escolar, es decir, los venezolanos que por ley, por constitución, obligatoriamente deberían estar yendo a la escuela, que en el caso de este país son todos los venezolanos entre 0 y 18 años, porque en Venezuela la educación es obligatoria desde el primer nivel del maternal, que es una etapa de la educación inicial, hasta el grado de bachiller, hasta egresar de la educación media. Podríamos sumar 2.600.000, 2.500.000, 2.400.000, 2.500.000, poquito más, poquito menos, podríamos decir que casi un tercio de los venezolanos deberían estar en edad escolar. Son los venezolanos que deberían estar yendo a la escuela porque son los de la edad escolar. Lamentablemente, esto nos está hablando que esos números no son tan buenos como los pudiéramos estar viendo, porque en Venezuela hay una persistencia de un 30% de exclusión plena del sistema educativo. Estaríamos hablando que alrededor de 3 millones de jóvenes venezolanos entre 0 y 18 años nunca han pisado la escuela, nunca han puesto los pies en un centro escolar de mi país. Lamentablemente, aunque esta realidad numérica es gorda y es feo decirlo, si nos vamos a resultados, nos vamos a encontrar la primera realidad, que es que en Venezuela no hay una instancia desde el Ministerio de Educación que certifique resultados. Aquí existió algo que se llamaba el Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes, el CINEA, que lo desarticularon en el año 2003, que el propio ministerio lo cerró, y no hay otra instancia de medición hasta que hace alrededor de unos 3 años, nosotros en la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello creamos el Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea, el CECEL, que nos ha llevado a comenzar a tener registros de cómo estamos puntuando en la escuela venezolana. Y en la alta altura tenemos alrededor de unos 6.000 y pico de registros de pruebas que están en línea, que las pueden hacer en nuestra página web, para estudiantes de primero a quinto año de educación media, que vendría a ser la estándar del bachillerato de la secundaria, en 4 áreas fundamentales: matemática, habilidad verbal, ciencias sociales y ciencias naturales. Y lamentablemente Venezuela en este momento está promediando 9,44 puntos sobre 20. La escala de Venezuela es de 0 a 20 puntos, siendo la nota mínima probatoria 10. Y lamentablemente por nuestros registros nos estamos encontrando que no estamos llegando ni siquiera a la nota de corte. Esa era la realidad en la que nos encontrábamos antes de la pandemia. La pandemia nos llegó cerrando el año escolar 19-20. El Ministerio de Educación creó un programa que denominó Cada Familia una Escuela, y aquí en la cita podemos encontrar, quedó definido como un plan siendo respuesta del Estado, como le pudo haber pasado a buena parte de países de América Latina hace un año o más, casi 2, en marzo del año 2020, nos encontramos todos en una situación inédita para muchas generaciones que quieren enfrentarnos a una pandemia global. La respuesta del Ministerio de Educación fue este programa, Cada Familia una Escuela, donde a través de teleclases que se transmitían por la señal oficial de Venezolana de Televisión, Canal 8, el canal del Estado, y
los procesos de acompañamiento en el hogar a través de portafolios electrónicos y el desarrollo de tareas a través de las aulas virtuales de el Fundavit. Fundavit es la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática. Se pretendía cerrar el año escolar. De hecho, así se cerró el año escolar. Pero lamentablemente para Venezuela, lo que pudo haber sido un programa de emergencia solo para una situación inédita, se extendió un año escolar completo, como ocurrió hasta el año escolar 2021, que culminó en julio de este año 2020. ¿Qué podemos encontrar de esto? Bueno, cada familia en la escuela reveló en un primer momento la ausencia de la articulación con los diseños curriculares en los niveles obligatorios. Lo primero que nos dimos cuenta era que en las teleclases teníamos, como vemos acá en la imagen, una docente que estaba hablando de cualquier cosa, sobre cualquier tema, sin ningún tipo de vinculación con los niveles de desarrollo tanto infantil y juvenil, ni tampoco con los programas de estudio obligatorios del sistema escolar venezolano. También una poca coherencia con las actividades presentadas en las teleclases, porque si hacíamos un seguimiento de todos los temas trabajados durante una semana, la actividad del día lunes, o lo presentado en las teleclases del día lunes, no guardaba relación con la del día martes ni con la del día miércoles, o sea que ni siquiera en la semana que el programa estuvo a vista todo público por Venezolana de Televisión, no hubo secuencia. Hubo una carencia de planificación y de programación de secuencias didácticas funcionales de acuerdo al potencial de desarrollo de los niños y adolescentes de Venezuela, y durante ese cierre del 19-2020 del año escolar anterior hubo una sobreexplotación del coronavirus, de la COVID-19 como tema interno. También nos dimos cuenta que metodológicamente las teleclases nos mostraron un desempeño de los facilitadores caracterizado por ausencia de manejo de los contenidos. Lamentablemente hubo poco manejo serio de los contenidos en la enseñanza, todos determinados, ser centrados exclusivamente en hacer como una suerte de apología del esfuerzo que estaba haciendo el Ministerio de Educación con este proceso de las teleclases, pero ni siquiera con intención de aprender. Evidentemente hubo también ausencia de una articulación y una correlación del mensaje con los grupos de edad, porque en la misma manera en cómo se expresaban los facilitadores de las teleclases para los niños iniciales, lo estaban haciendo para los niños primarios y lo estaban haciendo para los muchachos de educación media, y evidentemente metodológicamente lo que se demostró que fue la falta de coherencia y de consistencia con el desarrollo de las secuencias didácticas. En consecuencia, ¿qué confirmamos con cada familia o una escuela? Primero, la profundización de las brechas propias de las sociedades desiguales, porque aquellas instituciones educativas donde no se quedaron solo con el programa del Ministerio de Educación, sino que tuvieron posibilidad de crear sus aulas virtuales, de trabajar con sus docentes y de tener contacto en línea con sus grupos de estudiantes, el proceso funcionó muy bien y el proceso se desarrolló muy bien, pero en aquellos espacios donde no había tal posibilidad, evidentemente el recurso que te quedaba eran las teleclases que se estaban dando por Venezolana de Televisión. Evidentemente, esto confirmó la interrupción de la continuidad del proceso de aprendizaje de los niños y jóvenes de este país por el acceso mínimo, por no decir precario, a los medios digitales. Y evidentemente, de cara de los docentes, se demostró confusión y estrés por aquello de una adaptación aceleradísima a la modalidad remota en línea, que fue poco más, poco menos de un día para otro. Y otra cosa que nos confirmó cada familia en una escuela, la poco o ninguna preparación de padres, de representantes, de responsables y de cuidadores en todo lo que tenía que ser el cumplimiento de las actividades asignadas tanto por las teleclases para los que fue el 80% de los casos de los niños de este país, como también las actividades de las aulas virtuales presentadas y señaladas por los docentes de aquellas pocas escuelas que tuvieron una acción un poquito más autónoma en este particular. Y obviamente cada familia en una escuela nos confirmó las dudas sobre la validez y la confiabilidad de los resultados de los procesos de evaluación de los aprendizajes, porque no tenemos certezas si esos resultados que se analizaron durante esta experiencia son realmente resultados que pudieran representar aprendizaje en niños y jóvenes. Bien.
En consecuencia, dado este diagnóstico tan terrible, desde la Escuela de Educación seguimos reclamando y seguimos recomendando la posibilidad de condiciones de seguridad previas a llegar al aula, y esto es generar lo mejor posible, entender que el coronavirus sigue, que esta es una pandemia que aún falta mucho por terminar de doblarle el brazo, porque todos los meses estamos encontrando nuevos casos, se nos va achicando la posibilidad, el grupo que se está enfermando lo tenemos cada vez más cercano, y evidentemente están apareciendo nuevas variantes. Entonces esto nos va a obligar a recomendar, y es así, hay que decirlo así, a obligar a recomendar que debe haber un entorno seguro para niños y jóvenes de regreso a la escuela, tanto en la comunidad como en la propia comunidad. También la necesidad de una práctica pedagógica en condiciones bioseguras, donde haya condiciones mínimas de agua, de conexión a internet, de condiciones mínimas de higiene, bien, y evidentemente hasta la distancia física. Hay un fortalecimiento de estrategias de enseñanza de tipo colaborativo, porque venimos de una gran temporada de trabajos casi individuales, donde el niño tiene que comenzar a resocializarse con sus compañeros, y evidentemente esto obliga a los docentes, obliga a los maestros a un trabajo más de no tanto pasar contenido, sino de restablecer la resocialización del aula y esos vínculos de unión entre ellos. Seguir manejando el uso de los medios digitales, no olvidarlos, sino seguir manteniéndolos, y evidentemente centrarnos primero en los conocimientos esenciales, en los mínimos que se tuvo que haber conocido y manejado antes de terminar el año escolar, y evidentemente hacer el trabajo necesario para seguir avanzando. Apostamos también y recomendamos la existencia de los grupos de convivencia estable, o los conocidos grupos burbuja, que termina siendo un grupo entre 15 y 20 alumnos con un maestro o un tutor, donde conviven única y exclusivamente entre ellos, y evidentemente esta convivencia única te baja los niveles de contagio y te baja cualquier posibilidad de infección, tanto de estos niños como de su maestro, y de esto llevarlo obviamente a su nivel, a su nivel de vida, y evidentemente a su grupo familiar. Estos grupos de convivencia estable, estos grupos burbujas, fue lo que se ensayó en España durante todo un año escolar. El 2021 les funcionó. Ellos no perdieron nunca una clase presencial luego de cerrar el año escolar en 19-20, y también lo desarrolló el Paraguay, y fue funcional en ese particular. Entonces, ¿qué concluimos? Que en el caso venezolano, el programa que se desarrolló acá fue improvisado, fue incoherente y fue inefectivo. Improvisado porque arrancó con un momento de emergencia. Esto no fue solo en Venezuela, esto se repitió durante todas las naciones que estuvimos involucradas en marzo del año 20 con lo que esto estaba significando, pero evidentemente hubo naciones que hicieron ensayos mejores, y lo potenciaron la atención pedagógica con otros mecanismos, con otras formas. Lamentablemente en Venezuela no ocurrió así, sino que siguió brillando la improvisación de los gestores del sistema educativo. Fue incoherente porque se reclamaba que este programa era importante para mantener la posibilidad de la continuidad del derecho humano a una educación de calidad, de seguir recibiendo el proceso educativo, pero no fue así. La realidad demostró que fue otra cosa. La declaración fue por un lado y la realidad vino por otro, y fue un programa profundamente efectivo porque se construyó espalda de los sectores involucrados con la educación venezolana, sino solo de mano con el Ministerio de Educación y sus personeros, sus gestores, sin tomar en cuenta a las escuelas de educación, a las familias, a los gremios, ningún otro acto. En consecuencia, si juntamos, ¿no? Y para ir cerrando, todo lo que tiene que ver con un programa que demostró improvisación, incoherencia e inefectividad, literalmente dejamos a un tercio de la población venezolana con un proceso educativo extraño, un proceso educativo raro, que estamos pasando en este momento sus consecuencias, y que lamentablemente tiene efectos sobre su aprendizaje, y de esto a su vez con el desarrollo de Venezuela como nación. Bueno, lo dejo por aquí, agradecido a nuestros compañeros de la Pontificia Universidad Católica de Chile por esta oportunidad, y siguen contando con nosotros en la Escuela de Educación de la UCAP para el trabajo en conjunto y para experiencias comunes.